Estamos rodeados de personas que tienen mucho que decir, mucho que contar. Son vidas muy ricas en conocimiento y experiencia a las que vamos a entrevistar desde aquí, porque todas ellas tienen historias que hablan. Vamos a verlo. El ser una mujer siempre complica las cosas, lamentablemente, en general, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando tratas de hacer información depende del tipo de país. Es verdad que ser una mujer en muchísimas culturas pues te impide el acceso a lugares, te impide el acceso a personas, te fuerza a tener que vestirte de determinadas maneras. Al final, lo que he podido hacer y lo que podemos hacer las mujeres es entrar en el ámbito femenino de esas sociedades. Y realmente donde te enteras de cómo son las sociedades es en el ámbito de las mujeres, porque el ámbito femenino es el vivir cada día. O sea, por tanto, tú vas a entrevistar a alguien que no quiere que le entrevistes porque bueno, al final lo consigues, ¿no? Lo que sea, una autoridad religiosa, política, económica, ¿y qué te va a contar? Su versión oficial, ¿no? Lo que quiere contarte, que le conviene a su mensaje. Pero evidentemente cuando tú te mueves en la vida diaria, ves qué es lo que está pasando ahí. O sea, y eso es lo que se ve entrando en las casas. Y en las casas, en esos lugares donde realmente las mujeres están muy discriminadas, muy oprimidas y muy reprimidas, que hay grados, ¿no? Es obvio que siempre tienes un mejor acceso, o un único acceso, si eres mujer. Estuve en Etiopía hace poco y en las tribus del sur, etc. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que se encaprichó de mi paraguas que yo llevo siempre por el sol y tal, pues una de las mujeres, porque eran varias, pues efectivamente del líder del clan y tal. Y entonces a raíz de lo del paraguas empezamos a hablar tal y cual y acabé metida en todo el lío de esto. Y bueno, pues eso probablemente nunca hubiera ocurrido si hubiera sido un periodista hombre, pero no por falta de talento ni de voluntad del periodista, ¿no? Sino porque esa aproximación no se hubiera producido nunca. He tenido muchas dificultades por el hecho de ser mujer, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo he tenido muchas ventajas. Y en los países patriarcales, digamos, donde teóricamente no hay ese impedimento frontal, ¿no? De prohibido entrar aquí, pero sí que hay un trato, ¿no? de superior a inferior. ¿Qué ocurre? Que como no eres considerada nada, pues te mueves por ahí porque te ven como un mueble, ¿no? Entonces, pues bueno, es estupendo. Yo en Chechenia, por ejemplo, recuerdo que Ana Politkovskaya, la colega rusa a la que asesinaron, ¿no? Que asesinó el poder del gobierno ruso, ¿no? Porque era la que más sabía de Chechenia, pues siempre decía, cuando íbamos por ahí, decía, fíjate, nos paraban los controles del ejército ruso, paraban a los periodistas para preguntarles, pero a las mujeres no, porque no sabían muy bien cómo dirigirse, no nos podían cachear y tal, y pasábamos, o sea, y nos metíamos un poco por todas partes y tal. Eso es una, y ya te digo, y la otra es esa falta de consideración de peligro, ¿no? De que representes un peligro, y entonces, bueno, pues si lo sabes aprovechar, te mueves. Por eso creo que soy muy afortunada, porque haber podido hacer, digamos, lo que quieres hacer, ¿no? Y haberlo podido hacer, bueno, pues con unos recursos, con una empresa detrás que me ha permitido pues, poder desarrollar la tarea, pues en fin, con una cierta tranquilidad, ¿no? Que ha sido una etapa en donde el periodismo ha tenido pues un papel muy relevante, el buen periodismo, el periodismo de compromiso. Yo creo que se ha deteriorado mucho, que hay, bueno, pues por supuesto profesionales y hay pues algunos medios que mantienen, ¿no? ese objetivo, que es muy sencillo, ¿no? Porque es un objetivo de servicio a la comunidad, ¿no? O sea, al bien común, pero que se ha desvirtuado muchísimo y que realmente pues las empresas periodísticas, ¿no? Han entrado a formar parte, ¿no? De ese conglomerado que pues, bueno, quiere un tipo de sociedad
que precisamente no esté bien informada, ¿no? Sino bueno, que esté más bien entretenida que informada. En el periodismo convencional, ¿no? Digamos radio, o sea, prensa, radio, televisión, etcétera, eso ya está siendo muy difícil. Lo que ocurre es que no todos los medios son iguales, evidentemente, ni todos los países son iguales, entonces depende de la calidad democrática, ¿no? Que sustenta esos medios. Bueno, pues son mejores o peores o tienen un mayor o menor compromiso social. La tendencia en el mundo pues es a un periodismo, ya digo, muy descafeinado, ¿no? Y que efectivamente que sirve más a determinados intereses de grupo que al interés común, con lo cual pues ya no está siendo lo que debe ser el periodismo. Y volver atrás va a ser realmente complejo, porque bueno, pues no es fácil, porque ya la inercia lleva, ¿no?, a que se esté haciendo un periodismo, pues ya digo, cada vez más zafio, más banal, más superficial. La red, yo creo que igual que tiene lo peor, tiene también lo mejor. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos mucho que hacer, porque es una decisión propia el no caer en la red, usarla pero no caer en ella, y ser capaces de formarnos para discriminar lo que es tóxico de lo que no es dentro de la red. Tener acceso a todo es como no tener acceso a nada si no se sabe buscar. La pata de esa construcción por un mundo mejor, una de las patas fundamentales es el periodismo. La educación, sin ninguna duda, es la otra, ¿no? Pero el periodismo es absolutamente esencial, porque una sociedad que no está bien informada, o sea, jamás va a ser capaz de defender sus derechos. Y por tanto, si no es capaz de defender sus derechos, la libertad, o sea, pues se pierde. La vida laboral tiene un periodo, ¿no? Y que ese periodo, todo lo que has aprendido durante todo ese tiempo, ¿no?, luego es el que te va a dar la posibilidad de construirte lo que empieza a partir de ese momento, pero que ese momento es un papel, o sea, no tiene nada que ver con la vida, ¿no?, porque tu vida no se jubila, o sea, es decir, que realmente tú sigues con tu vida adelante, por tanto, es la satisfacción del camino recorrido, ¿no? ¿Pero para qué? Pues para construir el camino que vas a recorrer, el que te queda. Es la mejor etapa, porque habiendo disfrutado mucho mi etapa profesional y habiendo, ya digo, estando convencida, ¿no?, de que he sido una privilegiada en todos los sentidos, ¿no?, de haber podido, ya digo, hacer pues tantísimas cosas que, en fin, que ni siquiera soñé que iba a poder hacer cuando empezaba, aunque quería, ¿no? Creo que realmente ahora el privilegio está en precisamente poder utilizar todo eso, ¿no?, y aportarlo en, bueno, beneficio, entre comillas, de aquel que le parezca que eso le puede resultar útil, ¿no? El jovencentrismo, ¿no?, que nos aqueja, que en el tipo de sociedad que estamos montando, creo que, claro, es muy peligroso para la sociedad, porque nada nace de repente, o sea, es decir, que todo viene de algo. Entonces, si tú tienes ese desprecio, ¿no?, por la memoria y por la experiencia, te estás perdiendo una serie de enseñanzas, ¿no?, que realmente vas a tener que volver a adquirir, porque nadie nacemos enseñado. Siempre vamos a aprender de alguien que sabe más que nosotros, ¿no? Y entonces ese nexo no se puede romper, y eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Los más jóvenes tienen la obligación de aprender de los mayores, pero los mayores tenemos la obligación de compartir lo que hemos aprendido. Y a mí ahora cuando me preguntan, bueno, ¿y qué haces? Un poco como con esa idea de, pues, ¿qué estar haciendo, no? Y digo, pues oye, estoy ocupadísima viviendo, porque no paro. O sea, quiero decir, entonces, realmente, pues eso es lo que hago, o sea, que es lo que todo el mundo debe hacer, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, no es sencillo, porque todo el entorno te conduce, ¿no?, a que el estereotipo, ¿no?, ese de que, bueno, pues los años, o sea, significan los años que son, porque claro, primero habría que definir qué es una persona mayor, ¿no?, porque no es lo mismo una persona mayor ahora que una persona mayor hace 50 años o hace 100, ¿no? Y no es lo mismo una persona mayor en un tipo de ambiente que en otro tipo de ambiente, ¿no? Es decir, con un tipo de trabajo que haya podido realmente causar un deterioro físico, ¿no?, y que realmente lo que esa persona merezca es realmente descansar, o sea, físicamente, a un entorno donde realmente pues, puedas ejercer absolutamente tus capacidades, ¿no?, sin ningún tipo de problema. Los años es que me dan igual, o sea, es decir, los veo siempre en positivo.